¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es Despierta con CDN. Un placer para todo este equipo acompañarles en esta jornada 25 de febrero, día del natalicio de Matías Ramón Mella, también día de las Fuerzas Armadas. Antesala del fin de semana. Señores, estamos esperando discurso para el 27 de febrero, eso lo sabe todo el mundo, lo sabe que además CDN es el líder en coberturas informativas y por eso es que los esperamos tempranito aquí el próximo domingo. El próximo suena lejos, eso es dentro de pocas horas. Este domingo estaremos acá con ustedes para analizar y escuchar las palabras del presidente de la República, Luis Abinader, ante la Asamblea Nacional. Los tambores de guerra siguen activos entre Rusia y Ucrania. Hay respuestas también en la República Dominicana. De eso hablaremos el día de hoy. Nelson Rodríguez y Héctor Marte, como todos los viernes, listos y en blue jeans, porque así nos corresponde arrancar esta jornada. ¿Qué tal, caballeros? Buenos días, Catherine, Nelson y a todos los televidentes de Despierta con CDN. Hoy es 25 de febrero, como tú decías, día del natalicio de Mella. Nosotros preferimos decirle Mella porque así lo conocemos. Nos lo presentaron como Ramón Matías. Nuestros hijos lo conocen como Matías Ramón. Pero es el padre de la patria, admirado por ese gesto, por esa acción emblemática que marcó realmente en la práctica ya lo que es la independencia nacional, con ese trabucazo en la puerta de la misericordia. Como tú decías, 27 de febrero, pasado mañana, es la rendición de cuentas del presidente, que evidentemente va a tener que hacer cambios con el discurso, si lo tenía avanzado, si lo tenía hecho, por los últimos acontecimientos que evidentemente van a tener impacto en la República Dominicana. Buenos días. Yo me quedo siempre con Ramón Matías Mella. A mí me persuadió de eso Juan Daniel Balcácer. Cuando era presidente de la Comisión Nacional de Patria, él presentó las actas de nacimiento, el origen del apellido Ramón Matías Mella. Matías, de apellido Matías, y se llama Matías, entonces él dice, no sabe dónde apareció. El Matías Ramón. El Matías Ramón. Yo me quedo con Ramón Matías Mella, pero para dejar el juego tabla, empate, como dice Marte, Mella, el del trabucazo, uno de los padres de la patria, hay que reivindicarlo así. Y también, como mencionaba Catherine, hoy es el día de las Fuerzas Armadas, las gloriosas Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Un saludo a todos los militares de todos los rangos. El domingo, rendición de cuentas, pero es el día de la independencia nacional. A mí me gusta plantearlo a la inversa. Es el día de la independencia de la República Dominicana y la fecha en que, de acuerdo al artículo 114 de la Constitución, el presidente rinde cuentas a la nación de lo que hizo en el año anterior y además las perspectivas económicas y de las finanzas públicas para el año que transcurre. Perspectiva que ahora sí es verdad que uno no sabe por dónde que viene la perspectiva, porque lo de Rusia y Ucrania de seguro cambia el enfoque un poco. Así es. Yo decía, y tengo una apuesta pública, Catherine, de que hoy no van a aumentar los precios de los combustibles, pero ahora eso está raro. Ayer de un brinquito, el Oeste se metió a 100 en un rato, como al mediodía. Sí. Y bajó un poco, 97,50. O sea, subió 5% y tanto. Desde el primer tiro eso subió. Entonces presenta una situación bastante delicada. No sé cómo la va a abordar el gobierno el domingo, pero está pensando en eso. Anoche estuvimos esperando una comparecencia, algo del presidente Abinader. No llegó hasta entrada la noche, pero un poquito antes, y me parece que era una estrategia, Homero Figueroa, el vocero, mandó un texto, hizo un mensaje con lo que uno pensaba iba a decir el presidente. O sea, Homero se refirió a que es un momento de unidad. Bueno, miren, atención, empresarios y sectores productivos. Dice Homero, en nombre del gobierno, que este momento reclama de nuevo la unidad de todo el país. Pero suelta estas dos prendas. Pide a los políticos, a los actores políticos, un ejercicio responsable en el manejo de los precios. Y a los sectores productivos, compartir los sacrificios, dice el gobierno. Sí. Atención, ese fue el anuncio de anoche. A los ciudadanos, en confiar en las autoridades, pero el gobierno está pidiendo que compartan los sacrificios. Dicen que hay que unirse todo el país, a los políticos que no embromen mucho con los precios. Yo no sé por qué le dejaron eso a Homero
y el presidente se limitó a un ataque frontal a Putin. Tampoco sé por qué fue tan radical y frontal el presidente, y llamando a Putin por su nombre, intervencionista, invasión, como si estuviera disgustado. Hubo sectores que estuvieron pidiendo una respuesta diplomática, claro, de condena al uso de la fuerza. Eso no va con estos tiempos. La petición de una salida negociada, el presidente lo dice también al final de su mensaje, de su escrito. Me dicen que fue un tuit, pero yo lo que vi fue un comunicado finamente elaborado de la presidencia. Pero a donde voy es por qué se dividieron los roles. Homero por un lado y el presidente por el otro. El presidente se centró en condenar el ataque y Homero llamando a la unidad nacional. ¿Qué tema? La unidad nacional, a los políticos con un ejercicio responsable con los precios, a los sectores productivos que compartan el sacrificio, y a la ciudadanía en general, que creo era el acento ahí, que confíen en el gobierno, que va a tenerle una salida. Habrá mucho hoy en este programa de Rusia, de Ucrania, es el gran tema. La República Dominicana no podía quedarse atrás en fijar posición. Fuimos uno de los últimos países de América Latina, cuidado si el último, en fijar posición. Lo digo así porque en varios medios internacionales vi un recuento específico de América Latina, pero lo importante era decir presente, tan presente que la Embajada de los Estados Unidos le da vivas y aplausos al presidente Abinader por su posición, Catherine y Héctor Marte Pérez. Y aunque haya sido de la última, realmente alguna gente se sorprendió del tono, porque por lo que tú decías, eso, que el presidente menciona por su nombre al presidente de Rusia y lo critica, censura su actitud, su acción. O sea, no se queda simplemente hacer un llamado de paz, sino que le dice directamente al presidente Vladimir Putin que retire las tropas. Nosotros publicamos hoy en El Caribe varias opiniones de analistas internacionales. Obviamente opinaron antes de este pronunciamiento, y recuerdo que uno de ellos, Natanael Concepción específicamente, precisamente tocaba ese punto. Le decía al presidente que no fijara posición sobre el conflicto. O sea, él entendía que no era prudente que se inclinara hacia un sector o que hiciera una crítica abierta, como en este caso lo hizo al presidente Putin, sino que simplemente, según lo que él entendía, lo que tenía Natanael Concepción, lo que había es que abogar por una salida diplomática al conflicto, sin entrar en detalles sobre quién tiene o no la razón. Pero esta fue una decisión del presidente de la República y que está a tono también con los pronunciamientos de otros mandatarios, de presidentes de otros países también. Que lo que pasa es que en República Dominicana, a ver, esto es yo no sé si esto es parte del cambio, pero hay que del cambio del que habla el gobierno, pero hay que decir las cosas como son. El jefe de la política exterior, y eso está establecido por Constitución, es el presidente de la República, es el jefe de la política exterior de la República Dominicana. Abinader parece no se va a ir con medias tintas en este caso, y yo creo que es difícil tener medias tintas una vez que se ha producido el primer ataque injustificado a un Estado soberano en los últimos 80 años. Ninguno de los exmandatarios de la República Dominicana que están vivos se han encontrado con una situación similar. Así que yo creo es difícil de comparar. La República Dominicana usualmente ha tenido una política exterior y sobre todo una diplomacia ambivalente. Tibia, dicen algunos, guabinosa, decimos otros. Yo he dicho en muchas oportunidades que República Dominicana ha sido guabinosa y que ese ha sido el espíritu hasta ahora con muchas decisiones regionales. Pero una cosa son las decisiones que son aquí en el patio, entre Estados Unidos, lo que se baraja en la OEA, y otra cosa es en un escenario internacional que diga lo que diga el presidente de la República, Luis Abinader, va a terminar por repercutir en las finanzas nacionales. ¿El presidente Abinader puede ser tibio o no en su discurso?
y a nosotros nos va a pegar igualito en el bolsillo. Esa es la realidad. Ahora, el discurso y la narrativa de los países de Occidente están, por supuesto, proclives a asegurar que se trata de una invasión a todas luces, en comparar incluso esto con otras invasiones históricas, caso del nazismo, los más extremos. Otros consideran que Rusia ha sido muy beligerante en los últimos meses y que ha engañado a la comunidad internacional, y otros consideran por su parte que así lo ha hecho la OTAN. Veremos más reacciones. La República Dominicana siempre andaba a la cola de Estados Unidos. Lo que pasa es que le dejaron a Homero la parte mala y Abinader cogió solamente la condena. Ahora bien, coincidiendo con Héctor Marte, yo creo que fue muy radical el presidente. Dice el presidente en una parte que la República Dominicana se encuentra estremecida por la acción de Rusia. Titulares. Más de 130 muertos tras primer día de asedio ruso a Ucrania. Miles de detenidos por manifestarse en contra de la guerra en Rusia. En República Dominicana, ucranianos también rechazan la guerra. El presidente ucraniano Zelensky acusa de atacar a civiles y compara los ataques con la ofensiva nazi. Gobierno dominicano advirtió que producto del conflicto entre Rusia y Ucrania, el tiempo de la inflación post-pandemia podría prolongarse aún más. Empresarios del país también están preocupados. Conversamos hoy con Emil Chireno, especialista en materia internacional. También Diego Sosa, desde Alemania, nos trae comentarios sobre el tema. Y en la acostumbrada sección de salud de los viernes, el doctor José Miguel Gómez analiza materia psicológica. Está lista Susan Castaño para presentar de Caribe y de CDN. Buenos días para Catherine, para ti, Héctor, y por supuesto, don Nelson, y a todos nuestros amigos y amigas Se Despierta con CDN. Nos enteramos cómo cierra la semana en materia informativa desde la mirada del periódico de casa El Caribe y CDN Digital este viernes 25 de febrero. Iniciamos con el periódico El Caribe, con la crisis que atraviesa Ucrania y su incidencia en nuestro país. Y es que turistas ucranianos salieron en el día de ayer en caravana a las calles de Las Terrenas, en Samaná específicamente, en exigencia del cese de los ataques por parte de Rusia. También tenemos la mirada de varios sectores sobre el impacto económico que representa este conflicto, de la magnitud como lo ha expandido. Pasamos a otra información y El Caribe nos habla de la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien llama que se cumpla con transparencia. Pidió a servidores públicos entregar informaciones a la ciudadanía. Vamos ahora a Santiago y es que la zona franca se expande con 7 nuevos proyectos. La vicepresidenta Raquel Peña encabezó el acto donde dijo que valora las nuevas inversiones y reitera el apoyo al sector industrial. Continuamos con otras notas importantes, como esa del Episcopado Dominicano, que deplora el sistema penitenciario. En su mensaje con motivo del Día de la Independencia Nacional, destaca la necesidad de una intervención en esta área por parte de las autoridades. Continuamos el recorrido con la contraportada del Caribe con informaciones del ámbito deportivo, como esta que vemos en pantalla de la Liga Dominicana de Fútbol, que arrancará con el Clásico del Cibao. El equipo Cibao FC recibirá en Santiago a Moca FC el próximo 11 de marzo para dar inicio a la octava versión del campeonato de la LDF. Pasamos rápidamente a nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta que vemos en pantalla, de una pareja de ancianos que vivía en extrema pobreza, a quienes les fue construida una vivienda para que puedan estar en condiciones dignas. Así que les invitamos a que amplíe esta y otras informaciones en www.cdn.com.do, además del periódico El Caribe. Ha sido todo de mi parte. Feliz fin de semana. Gracias, Susan. Feliz fin de semana. Es el tiempo del informe del tiempo con Jean Suriel. Muchísimas gracias. Ya es viernes, antesala del fin de semana, y tendremos en República Dominicana durante los próximos días una reducción de la nubosidad, también de las precipitaciones generalizadas, las cuales han dominado el panorama meteorológico en los últimos días, específicamente un sistema de alta presión al norte del Caribe, una vaguada al noreste de Puerto Rico, han sido los responsables de aportar estas precipitaciones. Los fragmentos nubosos en el Atlántico han llegado en el transcurso de la mañana y la tarde, específicamente hacia la región norte del país, también hacia el noreste y parte del sureste, con estas precipitaciones dispersas. Desde hoy
será menor el contenido nuboso y por lo tanto también las lluvias tenderán a disminuir en todo el territorio dominicano. Únicamente podrían registrarse en los próximos 3 a 4 días chubascos de corta duración ya en el transcurso de las tardes. Mientras tanto, durante las próximas 2 noches seguiremos con estas temperaturas muy frías en todo el territorio dominicano porque permanece la masa de aire polar en el territorio nacional. Por lo menos hasta mañana o el domingo tendremos esta condición meteorológica, un ambiente totalmente fresco en todo el territorio nacional. Posteriormente, ya a partir del domingo y el lunes, esta masa de aire empezará a disiparse sobre nuestra zona de pronóstico. Vamos a ver ahora cómo cómo proyectan los modelos de pronóstico las condiciones meteorológicas en el territorio nacional. Tendremos para hoy, en el transcurso del día completo, el cielo parcialmente nublado. No se descartan algunos chubascos hacia el noreste y también hacia la cordillera central y parte de la región del Cibao. Pero en sentido general, hemos tenido esta reducción de la nubosidad y por lo tanto de las precipitaciones. Para este sábado tendremos en República Dominicana la posibilidad de algunos chubascos hacia el este del país, también hacia el noreste y parte de la cordillera central por los fragmentos nubosos que seguirán llegando desde el Atlántico hasta nuestra zona de pronóstico. El domingo 27 de febrero tendremos el panorama meteorológico dominado principalmente por los fragmentos nubosos. El cielo parcialmente nublado en sentido general, posibilidad de algunos aguaceros hacia el noreste y algunas localidades del este de República Dominicana. Y para el lunes, al inicio de la próxima semana laboral, las condiciones meteorológicas podrían traernos más fragmentos nubosos desde el Atlántico y por lo tanto más aguaceros podrían esperarse hacia el este del país, hacia el noreste, también hacia la cordillera central y la región del Cibao. Posiblemente hacia la zona fronteriza se registren igualmente algunas precipitaciones dispersas. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bueno, ahí está Jean Suriel, nos explica que hay frío todavía en la República Dominicana, se siente el fresco. Por ahí dicen, el año está avanzando tan rápido que ya se siente la brisa de la Navidad. Y yo, señores, que no se ha ido, esa es la verdad. Ahora es que se siente el fresco de la Navidad, para los que todavía no han quitado su arbolito. Yo conozco gente que todavía, es más, yo conozco gente que no quita el arbolito, que lo pone detrás de la cortina, tú sabes, para que no se vea. Y cuando avanza el año, ok, vamos arriba de nuevo. Queremos saludar a toda la audiencia de CDN a través de nuestras plataformas digitales. Es un placer que estén allí con nosotros. Tempranito está Gerardo Fernández. Feliz fin de semana. Felicidades a los militares en su día. Coincido. Ahí dice finalmente Gerardo, viva la paz. Dice Marlenis Isabel Castillo que aquí han venido hasta actores para invertir, árabes que son súper ricos en bienes. No sé por qué haces el comentario, pero Marleni, gracias. Héctor Franco nos habla de, bueno, le está comentando a Giovanni Polanco, hablando del tema de la pandemia, de los precios de los combustibles. Dice Daniel Rojas, buenos días. A Jorge Mera, Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente. Aquí nosotros tenemos a Daniel Rojas, que está permanentemente denunciando el asunto de los guardaparques, que dice que tienen 2 meses sin cobrar, que solo ganan 10.000 pesos, que no tienen seguro médico, que después entonces vienen los incendios forestales y quiénes son los que le meten el pecho. Gracias, Daniel, un abrazo. Manténnos, por favor, informados. Frank Pérez Mota está con nosotros, dice que la esposa de Frank dice que mi cabello le gusta. Saludos a tu señora esposa y también para ti, gracias por el piropo. Se lucieron ayer en Lea, en el salón donde yo voy. Un abrazo para las chicas de allá también. Rosario Rodríguez dice buenos días. Me comenta Nancy de León, activa con CDN. También nos comenta Cristian Chávez, voy a dejar de comer ensalada rusa. No, hombre, no. Eso no va a hacer cosas, tranquilo, tú puedes cometer tu ensaladita. Además, ya la dieta pasó, Cristian. Diomedes Pichardo está en Las Terrenas, dice que hay mucha lluvia en Las Terrenas, en donde por cierto protestaron ayer algunos ucranianos que estaban en el país. Vamos a ver eso un poquitico más adelante. Saludos, Jochi dice que hay mucho frío aquí en la capital. Y nos comenta Cristian Fernández que él está pidiendo ayuda para la cañada de Bellas Colinas.
¿En dónde está la cañada de Bellas Colinas, chicos? Si ustedes me orientan, o cuéntanos tú, Cristian, en dónde está esa cañada para entonces hacer un llamado efectivo y enviar a nuestros reporteros al lugar. Creo que es tiempo de que hagamos una primera pausa. Sí, son las 7:23. Ya veremos. Vamos a hacer ahora un recorrido por el interior del país para ver algunas noticias relevantes ocurridas en los pueblos. Un grupo de ciudadanos ucranianos salieron a las calles de Las Terrenas para exigir que se detengan los ataques de Rusia a su nación. Con banderas de Ucrania y carteles, los ciudadanos que se encuentran de vacaciones en el país exigen un alto al fuego. Mientras que el obispo de la diócesis de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, mostró preocupación por la crisis entre Rusia y Ucrania. Fue capturada y puesta a disposición del Ministerio Público una mujer que llegó al país con $72.090 no declarados en aduanas. Se trata de la doméstica Yesenia Hernández, de 34 años, residente en la comunidad de Junumucú de Jimabajo, en La Vega. Productores de aguacate en San José de Ocoa protestaron frente a la gobernación porque aseguran venden a los comerciantes sus productos a muy bajo precio. Hicieron un llamado al ministro de Agricultura para que acudan a su auxilio porque están desesperados. Miembros de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de Educación protestaron frente a la gobernación de Azua en reclamo de la reposición de 2 de sus miembros que según ellos fueron cancelados por retaliación política. Se trata de Delvi Yulisa Segura, quien lleva 26 años en el área educativa, y Miro Pejaques, de quien aseguran debe ser pensionado. Criadores de chivo en la comunidad de Chalona, en San Juan de la Maguana, denunciaron que fueron víctimas del robo masivo de sus animales. En total, fueron descuartizadas más de 20 cabezas de chivos en un corral de productores, los cuales se quejaron de la poca vigilancia policial en esa jurisdicción. Lisa Gil, CDN. Las gracias a Lisa Gil. Ya nosotros estuvimos hablando de la reacción del presidente Abinader anoche en su cuenta de Twitter. Abinader atacó de manera frontal a Vladimir Putin. ¿Qué dijo Abinader de Putin? Que no respeta la identidad política, cultural y territorial de Ucrania. En esa declaración, en sus redes, que entró avanzada la noche, el mandatario indicó que esa invasión militar de Rusia a territorio ucraniano es una muestra de que el presidente Putin no respeta la identidad política, cultural y territorial del pueblo ucraniano al violar sus fronteras internacionales reconocidas e intervenir en los asuntos internos de ese país en franca violación, dice Abinader, del derecho internacional. Ahí está, esa fue la publicación. ¿Ese fue el comunicado? Sí, una suerte de comunicado. Ya yo sazonaba al principio que se dividieron la demanda Abinader y el vocero del gobierno. El vocero, un par de horas antes, emitió una declaración en la cual le pide sacrificio a los sectores productivos nacionales, compartir el sacrificio, le pide a los partidos responsabilidad en el manejo del asunto de la salsa de precios, porque ese es un tema, señores. Rusia y Ucrania son de los dos, si no los dos principales productores en el mundo de soya y también de los principales de maíz. Y trigo. Y trigo. Bueno, los dos principales del mundo de trigo. El granero y también, de Europa. Sí, y también los principales de maíz y de soya. Eso se va a reflejar porque nada más estamos atentos al petróleo, que cerró a 97 y tanto, y se encaramó a 100 el West Texas. Entonces el gobierno dice que es un momento difícil. Entonces esa parte difícil le tocó a Homero. Quizá el presidente pudo lucirse la noche, Catherine, Héctor, y en una comparecencia decir ambas cosas, condenar
esa acción militar, poner el acento en la negociación, en la paz, en que no se expanda el conflicto, en que eso no es signo de estos tiempos. Y además decir esa parte que dijo Homero del sacrificio que se impone y la unidad nacional que demanda la actual situación. Pero ahí está, en víspera de la rendición de cuentas. Esto va a mediar la rendición de cuentas. Claro. Si estaba hecho el discurso completo, hay que rebobinar algo, pero es también un pie de amigo, no va a decir una excusa, sí, que tiene el gobierno para decir que no puede seguir absorbiendo cada semana, asumiendo la salsa de precios. Y cuando Homero Figueroa, a nombre del gobierno, dice a los sectores productivos que deben compartir el sacrificio, me parece que se está refiriendo a que vienen una serie de alzas, a que el gobierno no va a estar asumiendo todos los impuestos, comenzando de la gasolina. De exención. Y si sube el aceite, los comestibles, que suban, porque el gobierno no va a tener de dónde sacar. Es una situación difícil para el gobierno, pero también una excusa más, porque el gobierno ha venido lidiando, como decimos los santiagueros, con una crisis sanitaria, una pandemia, con una crisis económica, una situación difícil de la economía, y ahora viene un conflicto bélico. Aquí no va a caer ningún cohete de eso, pero que va a impactar enormemente los precios de los hidrocarburos, que de por sí era un dolor de cabeza, y segundo, los productos comestibles. Entonces, un pie de amigo, presidente, usted no tiene la culpa de eso. Entonces vamos a repartirnos la culpa entre todos, pero obvio, el principal responsable de sacar este país a camino, de que la carga no caiga en demasía sobre los sectores más vulnerables, es ese gobierno. Vamos a repartir la carga, presidente. Pero lo que más pueden, que pongan más. Sí, el presidente en la declaración que dio en la mañana, que fue cuando terminó la reunión con el Consejo Policial, ahí se refirió, aunque obviamente sin mucho detalle, al tema del impacto económico, o sea, la repercusión que podría tener en el país, y hacía un llamado a que nos preparáramos para lo que pudiese venir. De hecho, ahí fue que dijo una frase que nos llamó mucho la atención, porque él hablaba de fin de la pandemia, que realmente no hemos pasado la pandemia. Dijo, se acabó la pandemia y entonces ahora nos viene esto. Fue como que se le escapó al presidente. Sí, una cosa es que todos lo sentimos, como que la pandemia se acabó. Escúchame, Héctor, pero eso es lo que yo decía ayer. O sea, el relato del gobierno, no solo que siembra la sensación, sino que cree en sí que ya se acabó la pandemia. Sí. Entonces ahí habló el subconsciente. Lo traicionó el subconsciente. Del presidente. Está la pandemia. Y una de las gravedades de esta invasión es de Rusia, que se hace en medio de una pandemia mundial. Exactamente. Con casi 600 millones de muertos. Putin, adiós caramba. Ojo, que no hemos terminado de quitarnos la mascarilla, porque aquí todavía hay gente, presidente, que usa mascarilla. Usted además dijo que no era obligatorio, que la gente la podía usar, pero que no era obligatorio, y esa es la disposición. Pero eso es uno de los cuestionamientos del momento en que ocurre esta invasión. Yo creo que vale la pena que escuchemos las declaraciones del presidente ayer cuando salió del Palacio de la Policía. Quizás fue muy pronto. No era necesario quizás dar esa declaración en ese momento, esperar a la noche, reunirse con el gabinete económico y decir, hemos tomado algunas decisiones, se van a anunciar el próximo 27 de febrero, creemos que Vamos a ver lo que dijo el presidente cuando salió del Palacio de la Policía ayer en la mañana. Importamos desde Ucrania. El gobierno dominicano da seguimiento de cerca a la situación de conflicto entre Rusia y Ucrania, para lo que el presidente Abinader se reunió por varias horas con su equipo económico la tarde de este jueves en aras de adoptar medidas en procura de reducir el impacto en la economía local. Así lo informó el vocero de la presidencia, Homero Figueroa. Todo acontecimiento global también es local. La inflación internacional pospandemia que nos afecta ahora será más intensa y duradera por este conflicto. Figueroa advirtió que el conflicto bélico entre las naciones europeas provocará alzas inmediatas en precios no solo del petróleo, sino en otras materias primas que la República Dominicana importa desde Ucrania. Ya que nuestro país es un importador neto de la mayoría de estos rubros, que reflejarán inmediatas alzas de precios. Además,
importamos desde Ucrania el 36.5% del hierro y el acero fundido que consumimos. En los pasillos de la Casa de Gobierno fueron vistos los ministerios de Hacienda e Industria y Comercio, así como el gobernador del Banco Central y el asesor en materia económica del presidente. Un despacho de prensa de la Dirección de Prensa del presidente establece que será el próximo 27 de febrero cuando Abinader se refiera a las medidas que tomará su gobierno para mitigar la crisis inflacionaria y los precios de los combustibles. Aneudis Martich, CDN. Bueno, este reporte de nuestro compañero Neudis Martich no recoge lo que dijo el presidente en la mañana. Mea culpa. Pero ahí vieron ustedes lo que estaba ocurriendo en el Palacio. En primer momento lo que comentaba Héctor, el presidente sale a hablar con los medios y dice, estamos, ¿cuál fue la palabra que usó? Que República Dominicana, que el país estaba estremecido. No, pero fue anoche. Sí, pero también en la mañana lo había también lo comentado estremeció de esa al manera. Sí, él estaba preocupado, decía que bueno, que por supuesto rechazaba la invasión a Ucrania. En fin, yo creo que aquí todo el mundo tiene que poner las barbas en remojo, señores, y yo creo que es oportuno que el gobierno piense cómo va a ser. Las peores proyecciones apuntan a un barril que podría alcanzar por lo menos $125 en las próximas semanas. El presupuesto para el próximo año, ¿en cuánto calcula el barril? 62 y alguito. Entonces, evidentemente hay que hacer ajustes. Y tal y como dice Nelson, esto podría servir de pie de amigo para justificar. Hay gente que considera que incluso esto le da, yo no voy a decir tranquilidad, porque nadie quiere estar en una administración en donde todos los precios se trastoquen y tal, pero quizás esto da la posibilidad de argumentar ante la ciudadanía, señores, que el mundo es que estamos en una guerra. Entonces aquí todo está subiendo, es que va a seguir subiendo, estamos en una guerra. Pasó también con la pandemia. Es que todo está subiendo porque estamos en pandemia. El problema es que eso se haga permanente y que no se tomen las previsiones. Por eso era oportuna la reunión con el Gabinete Económico. El 27 de febrero vamos a ver los efectos y a qué se le sumó o se le restó del discurso que yo creo que ya está escrito y requete escrito. Héctor. Sí, lo que pasa es que los países ya institucionalmente desarrollados no hay que estar haciendo estos llamados porque está muy claro el rol del gobierno, de la oposición. Y normalmente sí, cuando se presentan estos temas, que quizá el gobierno, como en este caso, es un factor exógeno, o sea, un factor externo, el cual el gobierno no puede hacer nada, normalmente se presenta una especie de tregua de parte de la oposición, pero nosotros todavía no estamos tan avanzados para que eso se dé así. ¿Pero tú crees que no va a haber tregua ni con guerra? Por lo menos así de manera natural. Fíjate que con la pandemia, el PRM, siendo opositor, utilizaba ese tema de una manera como se dio luego el PLD también en la oposición. Acuérdate que se daba esos regateos, por ejemplo, cuando se el regateo de los periodos de emergencia. Cuando se solicitaba la extensión del periodo de emergencia, lo hizo el PRM en la oposición y lo hizo luego el PLD también. Es decir, no se entendía el rol que tenía que asumir el gobierno y el apoyo que debe dar la oposición en momentos como estos, en circunstancias que son de urgencia, que son de emergencia y que ahí tiene que producirse y tiene que primar ahí la unidad nacional, la unidad de todos los sectores para enfrentar este tipo de problemas. No, pero el PLD se ha ufanado en decir que ellos han aprobado todos los periodos de emergencia, que los aprobaron todos. Al final empezaron a trabar, pero al final, yo creo que tardaron como un año dándole aquiescencia. De hecho, ese es uno de los discursos más utilizados. Acá vino Gustavo Sánchez y dijo, a nosotros nos regateaban todo, hasta 48 horas nos quitaron un día. Y nosotros hemos aprobado siempre el tema de la emergencia para la pandemia. No sé si ahora habrá tregua por la guerra. Es que depende del gobierno y del PRM que haya tregua. Yo creo que el PRM debe emitir un comunicado, o Paliza y Carolina, hablar al país y suscribir este discurso del Palacio que habla y reclama la unidad de todo el país y le pide a la oposición un ejercicio responsable en el manejo del tema de los precios. Sí. Pero la oposición no se va a quedar de brazos cruzados mientras el PRM, como dice esa misma oposición, le está sacando a los alcaldes. La oposición no se va a quedar de brazos cruzados contemplativa
mientras el gobierno inaugura todos los días e inicia obra todos los días y se ufana de que está impulsando un cambio profundo, de que el país avanza. O sea, si vamos a exhibir un discurso de unidad nacional, los primeros que deben exhibir esa voluntad son los que gobiernan y el partido de gobierno. Entonces el partido de gobierno debe sincerarse un poco y ahí sí puede hablarse de unidad y ahí sí puede la oposición ser comprensiva, como le están pidiendo con el asunto de los precios. Lo que dice el gobierno es que los precios van a seguir hacia arriba. Entonces yo creo que deben palmar y el PRM de poner, arriar sus banderas, porque también desde el gobierno hay un discurso agresivo. Desde el partido hay un discurso agresivo. Entonces, en ese sentido, vamos a suscribir el llamado. Yo creo que todo buen dominicano debe entender esta situación que se está presentando y lo que viene, que esa dificultad es un problema que se veía difícil. Sonó Hito, el ministro de Industria y Comercio, acudió a la Cámara Americana de Comercio el miércoles y él dijo que es preocupante la situación con los precios del petróleo y que cada viernes es un dolor de cabeza. Yo me imagino que Hito amaneció anestesiado hoy, sí, porque eso lo dijo él antes del primer cohetazo. Así que ahora con el petróleo es mucho más difícil. Y que envíe el primer mensaje hoy el gobierno, que yo lo dudo. ¿Cuál es el primer mensaje? No podemos, es imposible, como dice el presidente Abinader, seguir asumiendo la salsa de precios. Entonces yo le pido al PRM, a tono con lo que pide el gobierno, lo reitero, a los actores políticos un ejercicio responsable en el manejo del tema de los precios. Y además, a los sectores productivos del país. El gobierno debe proteger los sectores productivos nacionales. En otros países, en este caso nuestro socio mayor, protege mucho a sus sectores productivos, principalmente a lo del agro. Entonces el gobierno le está pidiendo compartir los sacrificios. Vamos a esperar el 27 de febrero a ver cómo es que vamos a repartir la carga. Y vamos a ver qué piensa también la cúpula empresarial. Yo creo que vale la pena que veamos este informe, porque lo que dicen ellos es ya la crisis se estaba sintiendo, porque cualquier rumorcito de conflicto hace que los precios del petróleo suban. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas. Carolyn Cuevas nos cuenta a continuación las recomendaciones que ha hecho el empresariado de la República Dominicana ante los días que vienen. El país no bien se repone de la crisis económica generada por la pandemia del COVID y ya tendrá que enfrentarse a una nueva amenaza, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que según empresarios comienza a impactar en la economía local. Los efectos se están sintiendo. Hace un tiempo lo estamos viviendo, la misma subida del petróleo de que viene arrastrándose desde hace aproximadamente 3 meses, es producto de las tensiones. Afecta las materias primas, plástica, química, petroquímica, pero no solo eso, sino también el transporte. Los cereales tienen una incidencia directa en los alimentos. A esta preocupación se suman otros sectores que sugieren al gobierno replantear su política económica. Solamente vamos a poder paliar la situación para los que tienen más necesidades a través de un aumento del gasto público y del subsidio. Tomar las medidas necesarias, sin politiquería. Yo creo que lo que amerita es que el presidente de la República, Luis Abinader, se dedique a gobernar el país y mucho más. Cuando se producen enfrentamientos entre naciones, enfrentamientos bélicos, eso se constituye en una preocupación para todos los seres humanos. Solo en el primer día de los ataques de Rusia a Ucrania, el barril del petróleo se disparó por encima de los $100. Pese a la situación, llamaron a la población a no alarmarse por entender que el país ha logrado mantener la estabilidad económica en medio de la pandemia. Carolyn Cuevas, CDN. Ahí está el reporte. A propósito de esta parte de los efectos económicos, esta situación de la invasión por parte de Rusia en Ucrania ha desatado un interés en el impacto comercial que podría causar esta situación. Y Vanessa Guzmán nos da una recopilación de cómo ha sido el intercambio comercial entre esta nación y los países en conflicto.
Según los datos ofrecidos por el Centro de Exportación e Importación de República Dominicana, para el periodo 2015-2021, el intercambio comercial de República Dominicana con Rusia fue de unos 715.1 millones de dólares, siendo el 90.8% correspondiente a importaciones de bienes y el restante 9.2% a las exportaciones. En tanto, el intercambio comercial con Ucrania contabilizó unos 423.6 millones de dólares, siendo el 99.5% correspondientes a importaciones de bienes y el restante 0.5% a las exportaciones. Entre los insumos más importados desde Ucrania se encuentran los productos intermedios de hierro o acero sin alear, que tienen una participación del 86.1%, además del almidón de maíz, que representa una participación del 0.1%. En cambio, en el top 10 de los productos exportados hacia Rusia lidera el ron y otros espíritus obtenidos de la caña de azúcar, que representa una participación del 42.6%, seguido de los cigarros y puros con una participación del 36.2% de las exportaciones. Además, se exportan a los rusos frutas, alcohol etílico, aguacates, café, guayabas, mangos y en menor proporción papel y carbón. En cuanto al turismo, las cifras revelan que para el 2019, más de 217.000 turistas rusos llegaron al país, viéndose eso disminuido tras la pandemia, ya que en el año 2020 llegaron al país casi 76.000 turistas de esa nación. Rusia es actualmente el tercer país emisor de turistas después de Estados Unidos y Canadá. Para República Dominicana, esa industria representó el 7.4% del PIB en 2019 e involucra la agricultura, artesanía, transporte, restaurantes, entre otros sectores que podrían disminuir sus ingresos de extenderse esta confrontación bélica. Vanessa Guzmán, CDN. Bueno, decía el presidente Abinader en su mensaje que la República Dominicana está estremecida por la invasión rusa a Ucrania. Eso tiene sus efectos en todo el mundo, en las poblaciones de todo el mundo. José Miguel Gómez le llama traumas de guerra. Parece que la psicología, la psiquiatría caracteriza bien eso. Vamos a ver, señor, buenos días, como todos los viernes. Buenos días, gusto de ver los viernes. Mira a mi amiga Katherine, lo bien que se ve con ese color tan fuerte. Gracias. Le caen bien los colores fuertes a Katherine. Si usted no estaba viendo el programa, le tiraron un piropo también por Facebook temprano, así mismito. Es que los viernes a uno le entra como una emoción. Qué bien. Yo tengo un compañero acá en el canal que él trabaja los fines de semana y yo le digo, los jueves empieza a trabajar. El otro día yo le digo, cada vez que yo te veo me siento tan contenta. Y me dice, ¿en serio? Y yo le digo, porque sé que se acerca el fin de semana. Doctor, yo no creo que el país esté estremecido, no creo, pero sí tiene su impacto esa situación. Y hablábamos de los precios de productos comestibles, los precios de los hidrocarburos, y entonces eso preocupa a la gente. Diríamos que las personas en el mundo entero están consternadas con el problema de la intervención de Rusia a Ucrania. Y puede ser que Rusia numéricamente, con un ejército poderoso, gane la guerra, pero moralmente la pierde. Y económicamente también. Moralmente porque 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, nadie se imaginaba que se iba a invadir un país, que se iban a matar inocentes, que se iba a tener un control de una guerra que perdemos todo. Entonces, cuando uno analiza el impacto emocional, el impacto psicológico, fíjate que el mundo entero está en nerviosismo, el mundo entero está tenso, el mundo entero está preocupado, porque salimos de una pandemia donde se perdieron tantas vidas, millones de desempleo, economías quebradas en todo el mundo. Y cuando los países parece ser que se quieren la economía dinamizar y volver a la normalidad, aparece Putin con esta intervención descomunal. Y fíjate que se canalizaron todos los instrumentos de diálogo
posible. Varios presidentes le visitaron y le pidieron posponer, ir a diálogo, buscar soluciones. Y fíjate que aún así no pudo temperar y prevaleció la psicorrigidez de este presidente ruso. Y hoy en día no solamente el pueblo ucraniano está viviendo el dolor, el miedo, el temor. Fíjate que anoche había millones de ellos viviendo, durmiendo debajo de puentes, en metros, debajo de iglesias, debajo de vehículos. Es decir, abandonaron sus casas con sus niños, huyendo con sus esposas, los ancianos, huyéndole a perder la vida. Entonces, eso te trae, lo primero, un estrés agudo, un miedo, un nerviosismo, una inseguridad. Y lógicamente, Nelson, las guerras son pérdidas numerosas de humanos, pero también es un duelo colectivo y un dolor que no se supera. Y encima de eso, después viene el estrés postraumático, las depresiones, las fobias, las frustraciones, los niveles de miedo, de inseguridad. La gente se queda con una sensación de paranoia. Es decir, cuando a un país lo impactan con bombas y lo impactan, tú te imaginas la cantidad de niños que tienen que estar en Ucrania con terror nocturnos, con miedo, orinándose, defecándose, con ansiedad, niños que se le va a caer el pelo, gente que va a desarrollar estrés postraumático, gente que va a tener trastornos psicosomáticos, gente que va a entrar en una depresión, gente que se va a suicidar porque no va a soportar el impacto de esta guerra. Eso es que se ve en salud mental. Doctor, hablemos de lo que ocurre en el impacto de la guerra fuera del lugar donde se está produciendo la guerra, porque en estos tiempos, quizás no en la Segunda Guerra Mundial, aunque la Segunda Guerra Mundial fue totalmente cubierta desde el punto de vista del audiovisual, lo que estamos viendo ahora es una guerra en tiempo real. Vemos a personas que incluso están transmitiendo en vivo lo que está ocurriendo en las calles de Kiev, en las calles de las provincias que se anuncian como separatistas o independentistas y en donde en este momento hay bombardeo. ¿Cómo repercute esto en una psiquis global dominada por el impacto de las redes sociales? Mira, cuando todos, como tú dices, Catherine, de forma inmediata recibimos la noticia en vivo de lo que está pasando en ese momento. Y podemos ver personas mutiladas, y se pueden ver personas que perdieron la vida, y se puede ver niños destrozados. Y el grito, doctor, el grito de la guerra, yo creo que es un sonido desgarrador. Sí. La gente llorando de manera desesperada. Sí. Eso impacta inmediatamente al cerebro. Y cuando digo que impacta al cerebro, es que el cerebro recuerda más el trauma que lo bueno. El cerebro, cuando recibe un impacto, ese impacto emocional se queda grabado en las amígdalas cerebrales, en el hipocampo, y esa memoria registra ese evento y se queda con ese evento. Y ese es el efecto del estrés postraumático. Imagínate que eso está sucediendo en Ucrania y el mundo entero, Europa, nosotros en el Caribe, lo estamos viendo y lo estamos percibiendo. Y cuando tú te levantas en la mañana y pones estas noticias, fíjate que tu humor cambia, tu sensibilidad humana está tocada, tú sientes el nivel de aflicción. Por más insensibilidad que pueda tener una persona, cuando ve esa noticia se aflige, cambia su actitud emocional. A muchos le da ira, le da rabia, le da enojo, le da frustración. Mucha gente piensa cómo es posible que todavía un ser humano piense en la guerra. Y más Rusia, que le perdió más de 25 millones. Hitler le mató a Rusia. Es decir, ¿cómo es posible que
los eventos traumáticos históricos no cambien la revisión de actitudes de los seres humanos para hacerlo más organizado, más humano, más sensible y hacer hacedores de paz y de cultura de convivencia. Cuando algo se pudo hablar, dialogar, evitar esa guerra. Y todavía está a tiempo, yo espero que recapacite y pueda parar y se puedan retirar. Doctor, y las personas que lamentablemente tienen la desagradable experiencia de vivirlo, ahí hay soldados, pero también hay muchos civiles expuestos, hay periodistas cubriendo, hay gente que está haciendo cualquier otra, asumiendo cualquier otro rol y lamentablemente tienen también que pasar por eso, por esa experiencia. Siempre hemos hablado o siempre hemos escuchado de que las personas como que no se curan de eso, que eso se queda permanentemente. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan fuerte el impacto psicológico y qué tan duradero puede ser? Mira, Víctor Frank, un psicólogo que estudió todo el comportamiento psicológico y emocional de la guerra, tiene 3 libros, El sentido a la vida, La trascendencia a la vida y El sentido de utilidad durante el trauma. Y Víctor Frank pudo, ese brillante maestro de la psicología, desde el punto de vista existencial, donde la gente en plena guerra también aprende a ser resiliente, donde la gente que mantiene el sentido de vida dentro de un proceso de trauma puede perdurar y sobrevivir al trauma y sale más fortalecido del trauma. Por eso las personas en medio de una crisis, en medio de una adversidad, las personas tienen que mantener el sentido de utilidad, el sentido de vida, el sentido de trascendencia, el sentido de sobrevivencia, de la solidaridad, del altruismo, en medio de las vicisitudes, porque eso fortalece más al ser humano. Y ese sentido de lucha, de permanencia, de resistencia de la gente de Ucrania, los va a fortalecer. Los va a fortalecer. Y yo pienso que esta guerra Rusia la pierde porque moralmente la va a perder. Porque incluyendo un país tan fuerte y con uno más débil, y decir al presidente de Ucrania, nos han dejado solos, entraron y nos dejaron solos. Hay solidaridad y hay respuestas y penalidades económicas, pero son ellos que están muriendo, son ellos que están sintiendo, no solamente que le están destruyendo el ejército, no, sino que le están destruyendo aeropuertos, le están destruyendo escuelas, le están destruyendo estructuras que le van a dañar la economía y la historia. Y cuando tú entras a un país totalmente destruido, el impacto es doble, porque tiene el trauma de la pérdida y tiene el retrato humano que se queda por décadas. Entonces eso por eso genera el estrés postraumático, que 6 meses, 10 años, 20 años, tú sigues viviendo el trauma. Fíjate los veteranos de Vietnam, cómo todavía en Estados Unidos aparecen uno con unas alteraciones psicoemocionales que hacen delirio posguerra y disparan creyendo que están en la guerra. Esos son de los traumas de la guerra. Esas grandes adicciones después de la guerra. Son muchas cosas que dejan la guerra, por eso siempre hay que evitarlas. Por eso siempre hay que evitarlas. Hay que evitar la guerra. Yo le voy a preguntar sobre el perfil desde el punto de vista de la psiquiatría de Putin. Usted sabe de eso porque usted hizo una de presidente dominicano, pero quiero hacer un paréntesis porque usted se fue 80 años, pero hay una invasión más reciente, la del Golfo Pérsico. Ahí tuvo hasta República Dominicana involucrada. Pero además de eso, sobre la base de una gran mentira, de que las armas de destrucción masiva, pero también sobre otro ángulo, la parte del negocio comercial, el armamentismo. Es decir, que esta guerra trae aparejado muchísimas cosas malas. Pero yo lo que quiero preguntarle es, ¿cómo usted visualiza a Putin en su psiquis? Fíjate que Putin siempre
ha dado una demostración y hay una percepción mundial de un hombre frío, distante, calculador, obsesivo, obstinado, un individuo poco reflexivo. Y este comportamiento te habla de la irreflexión de una persona que no escucha, que es psicorrígido y sobre todo que maneja emociones negativas. Y cuando uno ve una persona que ha llegado a ser déspota, un individuo no democrático que coarta libertades, que coarta derechos, que se ha impuesto en un país por más de 20 años a dirigirlo de manera antidemocrática, te está hablando de un perfil de una persona que tiene daños en su estructura de su personalidad. Y el mundo que estudió a Stalin, que estudió a Mussolini, que estudió a Trujillo, que estudió a Hitler, se da cuenta que detrás de esos individuos que se hacen líderes de masa, pero que se hacen líderes que se sienten predestinados y que se sienten como líderes necesarios, detrás de esos individuos hay ciertas psicopatías y hay ciertos daños en la estructura de la personalidad. Y cuando uno lo estudia, es así, es así. Yo pienso que moralmente, espiritualmente, el presidente de Rusia va a quedar malparado en la historia de la humanidad como uno de los individuos que pasó por siglo XXI que le hizo daño a la humanidad. No va a quedar como una referencia mundial ni social, no va a quedar como una trascendencia histórica digno de imitar, va a quedar como un individuo dañado, como un individuo que le ha hecho daño a la humanidad, no aporte a la humanidad. Y eso se está viendo, porque como te dije en principio, ¿cuántos presidentes le visitaron y le suplicaron y le rogaron y le dijeron continuar el diálogo, posponer eso, y no valió nada? Se nota que el conflicto latente y de escalada, Nelson, es económico, es histórico, es social, es tratar de recuperar lo perdido en la degradación, la desintegración de la Unión Soviética, pero hay tanto las Lituania y los demás países que ya son miembros de la OTAN que no van a poder tampoco volver atrás. Entonces yo pienso que al conflicto hay que buscarle una salida. Dios que ilumine y que se ocupe de la mente de hombres como Putin. Doctor, nosotros hemos recibido, incluso evidentemente hemos estado buscando exhaustivamente material de Ucrania, de Rusia. Hay una pregunta recurrente: ¿cuántos dominicanos están en Ucrania en este momento que necesiten de alguna manera la acción de las autoridades dominicanas? Todavía no se tiene un dato oficial sobre cuántos dominicanos están. Sabemos que están haciendo contactos, que la Cancillería hace algunos oficios. Nosotros tuvimos el reporte a través de redes sociales de una joven que es dominicana, que se llama Scarlyn Cuevas. Ella actualmente está en Ucrania, ha puesto varios mensajes en sus redes sociales sobre la situación que está viviendo en ese país y lo que se está haciendo para localizar a otros dominicanos. Es bueno que la escuchemos. Veamos. Yo estoy regresando del supermercado. Qué situación más jodida, realmente. Ya yo me puse en contacto con un chico que está en Kiev, que me mandaron la información por DM. Por favor, el que tenga contacto con alguna persona dominicana, me lo pasa, porque hay que saber con exactitud cuántos dominicanos hay aquí. En la noticia, en muchas noticias se está diciendo que solamente soy yo que estoy varada aquí. No. Esperemos que la situación no pase a mayores. Yo espero de verdad que ellos no ataquen aquí en esta ciudad, pero si lo hacen, aquí hay refugios de bombas y eso para esconderse. Pasó un camión de guerra aquí en mi calle hace creo que 10 minutos. Si
yo no me contacto mañana con mis amigos, con mis familiares aquí en las redes sociales. No necesariamente tenga que ser que me haya pasado algo, pero que ellos corten las líneas de comunicaciones, la señal completamente. Bueno, ahí están las declaraciones de esta joven dominicana que no vive en la capital de Ucrania, pero que está de alguna manera comentando. Ella publicaba incluso, doctor, las imágenes del supermercado, evidentemente desabastecido. Esa imagen es desalentadora, dolorosa además para todos los que han tenido que vivir y recordar un conflicto similar. En la República Dominicana se tiene experiencia sobre esto y a veces uno conversa con personas que todavía sufren psicológicamente por el drama de la guerra que se vivió en los años 60. Así que yo creo que de una manera evidentemente distinta, no hay una comparación relativa, pero el efecto puede durar años, décadas, la vida, ¿no? Ese efecto de la guerra dura muchos años, Catherine. Los traumas a veces se quedan permanentes y se quedan en huella somática de por vida. Es decir, hay personas que pueden avanzar y sobreponerse a un trauma, pero hay personas que se quedan, lamentablemente, con huella somática del trauma durante muchos años y hasta su propia desaparición. Pero fíjate que estas jóvenes dominicanas, cómo están viviendo el temor y el miedo allá, la inseguridad. Pero tú también puedes pensar que los familiares de ellos aquí, cuando ahorita Rusia corte las comunicaciones, intervenga las redes, ¿verdad? Que de eso sabe Rusia, que no va a haber comunicación. Entonces, la incertidumbre, también la desesperanza, el miedo, el temor, todo eso va a pasar en la convivencia de una familia, en la historia de una familia, y eso lo están viviendo muchos ucranianos a nivel del mundo, en España, en Portugal, en República Dominicana, se está viviendo el dolor colectivo. Entonces, hay que orar, hay que pedir por la paz, hay que pedir que Dios ilumine la mente de Putin y que puedan retirarse y que puedan parar la guerra, es lo que se quiere, porque las pérdidas humanas que va a haber en Ucrania van a ser miles y miles de personas que van a perder la vida lamentablemente. Bueno, para atrás no van, ellos se quedan ahí, o sea, ellos se van a anexar esa parte. Hablábamos ahí de Donetsk y Lugansk, ya, una ganancia neta. Si esas dos regiones. Si le dan chance y no hay una negociación, una cosa, pueden tirar 2 zancas más para adelante. Bueno, muchas gracias, doctor. Usted es un hombre con una gran sensibilidad humana. Eso es importante para su profesión. Gracias. Gracias, doctor. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. A ustedes gracias por continuar con nosotros. Tómense su cafecito y vamos a hablar desde la perspectiva del análisis internacional de lo que está ocurriendo entre Rusia, Ucrania y por supuesto la respuesta del mundo, de las potencias, de las no tan potencias, de lo que puede pasar en casa. Tenemos el placer de compartir a continuación con Emil Chireno. Él es un destacado analista internacional, amigo de esta casa, a quien le agradecemos por despertar tempranito, acompañarnos en este espacio. Emil, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Es un placer siempre compartir con ustedes y conversar un poco. El gusto es nuestro, Emil, y además tenemos la ventaja de tener un corresponsal casi, yo no voy a decir al lado de los acontecimientos porque allá las distancias son largas, pero nuestro querido amigo Diego Sosa está en Alemania. Un lujo. Y es un lujo tener su perspectiva. Diego, un abrazo para ti, porque el rol de Alemania, y de eso yo creo que vamos a hablar, también está en una situación importante. Angela Merkel ha salido hace apenas ¿cuánto, Emil? ¿O Diego? Hace unos meses ya. Hace unos meses, pero bueno, miren, ¡pum!, estalla. ¿Eso tiene algo que ver o no? Me lo van a contar a continuación. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo muy bien por este lado. Todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar Putin en llegar a nuestras fronteras, pero parece que es su intención hacer la gran Rusia. Así se ve desde Alemania, así se está viendo eso. Por lo menos algunos creemos que no va a ser así, pero lamentablemente es una guerra que no va a parar solamente en Ucrania.
ya Polonia se prepara Rumania, se prepara los países que están en el Báltico, o sea que esto no está fácil, porque las cosas que pueden pasar hoy en día, principalmente que los ataques cibernéticos ya están tan fácil de hacer de cualquier lado, que todos vamos a sufrir. Bien, pues gracias Diego por estar también con nosotros. Vamos a tratar de tener esta conversación entre nosotros 5. Emil, quiero empezar por preguntarte cuál es la perspectiva que tienes de la situación en este momento. Si tú crees que se ha exagerado la nota cuando se habla de una invasión, cuando se habla de una guerra como la que no había ocurrido en los últimos 80 años. ¿Y cuál es la perspectiva desde tu punto de vista, tratando de ser lo más objetivos posible para analizar el conflicto? Claro. Una cosa es la opinión y una cosa es el hecho. Uno puede opinar sobre algo que no queda claro, pero lo que está claro no es una opinión, es un hecho. Yo creo que para nadie es un secreto que hay una invasión y que hay guerra, se están muriendo personas, no se saben los números, no se sabe cuál es el grado de resistencia, pero hay una guerra. Y eso yo creo que no es un tema de opinión. Lo que sí es un tema de opinión y que me parece que es exagerada, infundada y carente de una perspectiva un poquito más profunda de lo que está pasando en esa región, es hablar de una tercera guerra mundial, como en varios medios algunos colegas tuyos me han dicho. O sea, eso no tiene no lo veo así, porque obviamente Ucrania no es un miembro de la OTAN. La OTAN tenía una crisis bastante grande. Macron hace un año dijo que sufría de muerte cerebral en una entrevista con el Financial Times, porque luego de que cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética, Europa se pregunta, bueno, pero ¿y por qué necesitamos una alianza militar si ya Rusia es parte de la economía global? Pero resulta que el expansionismo ruso, los europeos fallaron en entender por mucho tiempo que no era algo que había desaparecido completamente. Y eso reescribe la historia, en mi opinión, porque la arquitectura de seguridad en base a la que se fundó la OTAN, en base a la que se fundó la Unión Europea, en base a la que funciona la relación de Rusia y Europa, ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque Rusia ha demostrado, en este caso, que sus objetivos nacionales están por encima de cualquier relación que pueda tener con los vecinos, y que si se entiende que un territorio por X o por Y les pertenece o lo quieren conquistar, lo toman. Esa es la política clásica de principio del siglo XX. Pensábamos en el siglo XXI que ya esa dinámica había terminado, pero no ha terminado. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esta ocupación? A mí me parece que lo más lógico es que simple y sencillamente se decapite el régimen que existe de gobierno en Ucrania, del presidente Zelensky. Y lo digo porque si tú ves el mapa de cómo entraron las tropas, hay 3 puntos de entrada, al norte, al sur y al este. El punto del norte, que es la frontera de Ucrania con Bielorrusia. Con Bielorrusia, exactamente. Está Kiev, la capital de Ucrania, a 90 kilómetros de ese punto de entrada de las tropas. O sea que evidentemente en la planificación militar rusa lo que se quiere es llegar rápido a Kiev. Y si se quiere llegar rápido a Kiev es porque evidentemente se va a destronar cualquier tipo de autoridad que ya esté ahí, que es una autoridad democráticamente elegida, no nos olvidemos de eso, Ucrania es una democracia, y que obviamente será sucedida por un régimen posiblemente en el corto plazo no democrático y afín a los intereses de Moscú. Pero esto es injustificable. Aquí no se trata de tomar partidas. Uno en el análisis tiene sesgos, tú lo sabes. El mío yo creo que es claro. Pero está mal que en el siglo XXI nosotros digamos que es un asunto de opinión, que un país ocupe a otro, que un país mate personas, que un país lance misiles. Ya no estamos en principio del siglo XX. Entonces hay que condenarlo. Diego Sosa, dice Biden que va a enviar tropas a Alemania. No especificó la cantidad, pero se habla de 7.000 y tanto, y parece que Alemania va a ser un enclave importante. Claro, se ha especificado, lo ha dicho Biden y todo, que ellos no enviarán tropas a Ucrania, comenzando porque no es miembro de la OTAN. Danos una perspectiva desde allá, desde esa parte del mundo. Mira, aquí hay mucha preocupación porque las Fuerzas Armadas alemanas no están a tope, no están a punto, no se ha invertido suficiente en los últimos años, precisamente por algo que decía Emil. No estábamos pensando en que iba a haber guerra. Algunos sí, pero la gran mayoría de la política se dedicó a desarrollar el Producto Interno Bruto, desarrollar el país, desarrollar la economía, y no se dedicó tanto dinero a esa parte porque no se veía una necesidad bélica. Estados Unidos quiere mandar o va a mandar tropas, ya mandó tropas aparte de los, digamos, miembros de la OTAN. Vamos a ver qué pasa.
Yo creo que Putin se parará por el momento en Ucrania, pero como decía Emil, él va a destronar a todo el mundo ahí y ya dijo lo que va a hacer con la gente, con los que atrape. Ya él dijo que se ha cometido un genocidio en los últimos tiempos en Ucrania, por lo tanto le dijo genocidas y ha estado diciendo que hay que desnazificar a Ucrania. Por lo tanto, todo el mundo sabe que los dirigentes de Ucrania corren peligro de vida, o sea, de muerte. Nosotros estamos un poco tranquilos de este lado, pero la parte económica va a ser fortísima, la parte económica va a ser terrible por aquí. Nosotros tenemos que Ucrania es el granero de Europa. La cantidad de granos que exporta Ucrania a Europa es enorme. Nosotros vamos a tener que ir a comprar a otro lado. Por lo tanto, República Dominicana va a sufrir los precios, porque si Alemania está comprando trigo por todos lados, o toda Europa va a tener que comprar trigo por todos lados, que le suplía a Ucrania y la misma Rusia, entonces vamos a estar en terribles problemas económicos en el mundo entero, porque yo digo, República Dominicana tiene que hacer una atacada ahora de sembrar plátanos, porque el pan se va a poner a un precio que no se va a poder comprar. Entonces es cuestión de hacer a tiempo, decir, es momento de sembrar plátanos, de sembrar rulos, de cambiar nuestra economía hacia el futuro, porque la comida va a ser mucho más importante por ese lado. Yo creo que hay que tomar decisiones, hay que comprar petróleo a largo plazo. Ya yo lo dije el lunes, si me hubieran hecho caso el lunes, se hubieran ahorrado unos cuantos dólares de comprar petróleo digamos, a 90, a 180 días a futuro. Y yo creo que nosotros aquí en Europa vamos a sufrir ataques cibernéticos. Ya vimos que en el día de hoy Rusia lanzó ataques cibernéticos para borrar muchas informaciones de todo lo que son computadoras en Ucrania. No dudo que cualquier país que se intente meter en ese problema también le hagan ataques cibernéticos, y hoy en día nuestro dinero está de manera cibernética. Por lo tanto, hay mucha gente que está corriendo a sacar dinero y tener un poco de dinero, lo que hace salir de dinero que va a estar fluyendo. Todo tiene una implicación bastante triste en lo que viene de las próximas semanas. A propósito de lo que decía Emilio ahorita, de hechos y opiniones, ¿verdad? Con relación a esta situación, el presidente Luis Abinader ha emitido un comunicado que a alguna gente le ha sorprendido por el tono, porque la condena ha sido generalizada. O sea, la acción ha sido condenada a nivel global, digamos, pero el tono del comunicado del presidente, un comunicado breve pero muy contundente, con expresiones bastante fuertes, sobre todo frontales, o sea, dirigidas directamente al presidente Putin. Es algo que alguna gente cree que es inusual en estos casos. Es inusual para la historia de la diplomacia dominicana que existan pronunciamientos de ese tipo. Pero se da dentro de un marco donde existe, como tú bien decías, un consenso generalizado sobre la condena a lo que aquí está ocurriendo. Si el tono es más bajo o más alto, yo creo que no cambia el hecho de que hay una posición país adoptada de condenar lo que se ha dicho. Esa posición país parte de lo que se dijo incluso en la Asamblea General de Naciones Unidas, que ustedes saben que hubo una presentación del embajador Blanco hablando sobre la posición dominicana. Y francamente, para República Dominicana, esta aventura sangrienta de Putin va a tener consecuencias severas. Y por eso yo creo que los dominicanos sí deberíamos de estar muy indignados, no solamente porque obviamente se están matando personas de ambos lados, sino porque el país que ya se encontraba, o que se encuentra en proceso de recuperación post-pandémica, ahora tiene un doble choque externo. Nosotros tenemos que lidiar con precios de combustibles elevadísimos en el corto plazo o mediano plazo, no sabemos. Y eso sumado a la escalada inflacionaria que ya veníamos viendo post-pandémica, significa dos golpes, porque usted es una economía insular, abierta, que importa más de lo que exporta y que evidentemente se va a ver afectada por el tener que crear un colchón, si se quiere, para que la gente no reciba un impacto tan frontal del inflacionario, porque es inflación más inflación. La gente cree que cuando sube la gasolina, nada más subió la gasolina. No, la gasolina es un potenciador de la inflación horizontal. Desde que sube el costo de transporte, sube todo. Entonces, el gobierno va a tener que buscar dinero que nadie se imaginaba en octubre del 2021, cuando se aprobó la ley de presupuesto, que había que buscar. Por ejemplo, el otro día, un economista de aquí, con el que yo no comulgo, pero yo respeto, decía, y tienes razón, que solamente en el subsidio de combustible, desde enero,
el gobierno tiene que buscar aproximadamente 600 millones de pesos semanales. Eso era cuando el barril estaba a 90, 91. Ahora JP Morgan te dice que probablemente llegue a 120, a 150. Entonces, ¿cuánto va a tener que buscar el gobierno? Mucho. Y eso solamente el gobierno lo va a poder buscar de una forma, con endeudamiento. Porque ya el espacio fiscal venía afectado por COVID. ¿Cuántos préstamos hemos cogido nosotros precisamente porque tenemos que hacer frente al costo social de una pandemia? Entonces, para República Dominicana es un golpe fuerte. Yo creo que mucha gente sobreestima la importancia de la relación bilateral entre República Dominicana y Rusia, que debemos decir, antes de todo esto, en términos diplomáticos, es buena. O sea, nosotros hemos mantenido una buena relación con Ucrania. Ustedes saben que recientemente se abrieron vuelos directos desde Moscú y San Petersburgo para acá. Así es. Hay turismo ruso que llega y está creciendo, pero eso todavía no es significativo para la economía dominicana. O sea que si adoptamos la posición que estamos adoptando, las consecuencias que vamos a sufrir porque lleguen menos turistas rusos realmente son ínfimas comparadas con las consecuencias que vamos a sufrir porque esa guerra nos da un petróleo más caro, un trigo más caro y nos crea más inflación de la que ya tenemos. El balance comercial con Rusia lo veíamos de 921 millones de dólares. El balance comercial con Estados Unidos casi alcanza los 14 mil millones de dólares, solamente para dar un dato. Hablemos de lo que ha ocurrido en las últimas horas con las últimas declaraciones del presidente Zelensky, Emil, Diego. Y quiero que escuchemos el lamento. Bueno, estas son imágenes de las protestas que se han desarrollado en Rusia en contra de la guerra. Hay, según se tiene el reporte, y esta cifra evidentemente sale de Rusia, hay más de 1.700 personas detenidas por manifestarse en Rusia en contra de la guerra. Muchos de los que ahí se están manifestando dicen, mi familia está en Ucrania, mi esposo está en Ucrania, tenemos una relación directa. Esto fue lo que dijo el presidente Zelensky, que al parecer está indignado y lamenta la situación en la que ha quedado su país. Escuchemos. Pero hay una segunda cosa. Estamos solos defendiendo a nuestra nación. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo para darle a Ucrania una garantía para unirse a la OTAN? Todos tienen miedo. También hay información de que grupos enemigos de sabotaje han entrado en Kiev. Así que le pido a la gente de Kiev, tengan Son cuidado. dramáticas las declaraciones de Zelensky. Habían pasado, cuando se generó esta declaración, un poco más de 24 horas del inicio del ataque. Un poco más de 24 horas, ya se reportaban más de 130 muertos, pero por supuesto son datos muy preliminares cuando hay ataques como los que hemos visto. Pero él dice, me he quedado solo, no veo a nadie, estoy llamando por teléfono y no me están respondiendo. No solamente no le responde Putin, sino tampoco le responden necesariamente sus aliados sobre una acción directa de lo que podría pasar. Dice la Unión Europea, sanciones económicas, dicen Putin, sanciones económicas a un régimen como el de Rusia que parece que ha sabido navegar en aguas de sanciones desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué tan efectivas son las sanciones en un escenario como este? ¿Han dejado solo a Zelensky? ¿Dónde está la promesa de la OTAN? Bueno, vamos a comenzar porque él nunca estuvo sobre la mesa en ninguna declaración y en ningún planteamiento de ningún líder occidental el que OTAN iba a pelear militarmente con Rusia. Eso nunca fue una opción. Yo no sé por qué Zelensky cree que eso era una opción. Eso nunca se dijo y de hecho fueron muy enfáticos en que el asunto era estrictamente sanciones económicas. Ahora, ¿qué tan efectivas pueden ser? Eso es un tema muy interesante porque Rusia, después de tomar Crimea en el 2014, aprendió, si se quiere, a crear una especie de lo que le llaman ellos la fortaleza rusa, de tratar de aislar un poco a la economía de los efectos que puedan tener sanciones externas. Pero Rusia no es invulnerable. La economía de Rusia es más pequeña que la del estado de Nueva York. La economía de Rusia es la mitad del tamaño de la economía de Brasil, más pequeña que la de Italia. Rusia es un país que no crea ni exporta productos de valor agregado. Es un país que tiene industrias meramente extractivas, gas, petróleo, diamante, oro. Entonces, un país en una condición como esa, obviamente si tiene una válvula de escape como la de su vecino China, que consume significativamente una parte creciente de las exportaciones de Rusia, puede soportar sanciones económicas de Occidente. Ahora, ¿cuáles sanciones puede soportar y qué tan lejos va a llegar Occidente? La más severa de las sanciones económicas que se le puede aplicar a un país es sacar completamente su sistema bancario de las transacciones internacionales, que es lo que se llama sacarlo del sistema SWIFT. Cuando usted hace una transferencia internacional, usted sabe que cada banco tiene un código SWIFT. Esa red es una red única mundial que facilita mucho el intercambio, el pago de tarjetas de crédito, todo.
Esa medida, increíblemente, no la han adoptado. Y Biden dijo ayer que no se ha adoptado porque Europa ha decidido que no se adopte. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, porque obviamente Rusia suple casi el 40% de las necesidades energéticas de Europa. Europa va a sufrir más que cualquier región del mundo el que se aísle completamente a Rusia del sistema financiero internacional. O sea que la efectividad de las medidas que se están tomando ahora realmente no va a ser tan severa como muchos creerían. Una medida que sí sería severa sería esa, que se saquen a todos los bancos rusos del sistema financiero internacional. Rusia tiene reservas de moneda dura que antes de la guerra estaban en los 600 mil millones de dólares, uno de hecho de los puntos más altos. Pero eso tampoco es tanto dinero, porque recuerden que la guerra, señores, tiene un costo elevado, muy elevado. Y para China convertirse en el único destino, imaginándonos nosotros hipotéticamente de que Rusia deje de suplir energía a Europa y a Occidente, eso toma tiempo, porque hay que construir la infraestructura que te permita a ti llevar el gas y el petróleo desde el pozo hasta el destino final. Y todavía, como la relación con China y con Rusia, este bromance, como dicen los americanos, este romance es algo nuevo, no existen las instalaciones necesarias para suplir la cantidad de gas que Rusia le suple a Europa a China. Entonces aquí va a tener que haber una salida negociada. Yo decía ayer a un amigo, y le escribí ahora y me dijo, wow, tú fuiste el primero en decírmelo. Yo no dudo que ahora China se convierta en el interlocutor del mundo con Putin y el que pide un diálogo para de alguna forma u otra buscarle un bajadero político a esta situación. Porque China es quien más gana con todo lo que está pasando. A China no le cuesta. China ahora asumirá el rol del peacemaker, el que hace la paz en medio de un conflicto. Y también podrá asegurar energía a un menor costo. Porque algo que la gente no sabe es que en el intercambio comercial de Rusia y China, Rusia le vende a China a precios de descuento muy grandes. Y cuando usted tiene sanciones que evitan que usted pueda venderle a todo el mundo, al que le compra, usted tiene que venderle mucho más barato, que es lo que ha hecho Irán toda la vida. Diego Sosa, ayer fue visto el gobernador del Banco Central en los pasillos del Palacio Nacional, a propósito de la convocatoria del Gabinete Económico. Dijo el vocero del gobierno anoche a los actores políticos un ejercicio responsable en el manejo del tema de los precios y a los sectores productivos compartir los sacrificios. Me decía Catherine ahorita, pero el dólar está muy tranquilo, feliz y contento. Bajando más bien. Incluso se apreció el 2.2%. Dinos algo, Diego, la prima del dólar, la tasa. Comencemos por ahí. Mira, eso es una sorpresa que yo realmente no entiendo todavía. Fue una apreciación muchos no muy entendemos, fuerte. Diego. Muchos no hay gente con las manos en la cabeza si sobre todo tienen que hacer transacciones de último minuto. Exactamente, o sea, una buena noticia para el que necesita dólares, pero no entiendo por qué, no ha salido la información de por qué esto ha pasado. Es algo insólito, principalmente en nuestro país últimamente, aunque se estuvo apreciando y ya tuvimos la experiencia de cuando subió mucho, que comenzó a apreciarse, pero poquito a poquito, y ahora fue un bajón increíble. Eso yo no sé de dónde sale. Yo cuando vi a nuestro jefe del Banco Central en esa reunión, dije, guay, van a poner ahora una nueva forma de hacer la fórmula para calcular la inflación y calcular el Producto Interno Bruto, porque cada vez que hay algo que pasa grande, uno no entiende cómo es que el Producto Interno Bruto sigue subiendo y la inflación se mantiene en unos números que uno no los entiende, porque en la calle hay una cosa y en el Banco Central hay otra. El Banco Central dirá ahora, bueno, como el metal viene de Ucrania, el 36% del metal que nosotros compramos viene de Ucrania, vamos ahora a sacar el metal de la fórmula. Y ahí uno ve, digo, estoy especulando porque definitivamente como están los precios y como han subido los precios, no es para que nos digan, nos canten la inflación que nos están cantando. Definitivamente yo creo que los industriales no van a poder quedarse con el sacrificio, por decirlo así, porque sacrificar los costos que van a haber para comprar cosas, por ejemplo, la parte de hacer casas y hacer edificios, vamos a tener que comprar el metal mucho más caro. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Usted quiere que se lo carguen a quién? ¿Que se lo cargue el ingeniero que está haciendo la obra? ¿Que se lo cargue el que está comprando el apartamento? Obligatoriamente que el que compra es el que va a tener que cargar con los costos. No hay otra forma. Lo que nosotros teníamos que es poner algo en el Estado que nos lleve a, digamos, estar invirtiendo en lo que se debe invertir en este momento
y saber que hay cosas que no se van a poder hacer. Por ejemplo, la construcción en este momento hay que mantenerla baja porque los costos de construcción, todos esos costos, todo eso que está diciendo el gobierno que va a hacer y todas esas obras, eso nos va a costar muchísimo más por esta guerra. Es el momento de decir, bueno, vamos a usar ese dinero en otra cosa. El gobierno dice que está subsidiando los combustibles, pero los impuestos de los combustibles, mientras más sube el combustible, más se gana en impuestos. No es un subsidio, es dejando de ganar. Es una estupidez que nos estén diciendo que están subsidiando y nos estén cobrando mucho más impuestos por el otro lado. O sea, no están perdiendo, no se está perdiendo, sino que se está ganando. En República Dominicana, cuando sube el petróleo, el Estado se llena de dinero. No vengan con ese cuento. Hay que poner las cosas claras y el sacrificio no debe estar en los que realmente están echando el pleito, los que están echando hacia adelante, sino en todos lados. El gobierno no puede ser que siga teniendo más empleados que antes. Es imposible que nosotros cambiemos de gobierno. Se sabe que había muchísimas botellas y ahora crece la nómina, crece la cantidad de gente supuestamente que está trabajando, porque es un botín el gobierno. Gracias, el Estado Diego. es un botín, no puede ser. Gracias, Diego. Bueno, yo creo que se quedan muchos temas, pienso yo, sobre el particular, sobre el caso, sobre lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que viene en los próximos días. Vale la pena que hagamos un ejercicio quizás de prudencia mientras se termina de definir el escenario. Todavía los líderes mundiales están tomando decisiones. Yo estaba revisando alguna información sobre lo que nos comentaba Emil de ese modelo ruso después de las sanciones que se implementaron en el 2014 tras la invasión a Crimea. Y creo que es válido entender que el movimiento de Rusia ha estado en los últimos años vinculado a esto, ¿no? Separa, divide, financia y después toma provecho de esa situación. Algo que yo no sé si Occidente estaba dispuesto a reconocer, y a mí lo que me preocupa es el asunto de los contrapesos. Emil, Diego, solamente para terminar, el rol, por ejemplo, de países como Alemania, el liderazgo de Angela Merkel, el liderazgo de Joe Biden en Estados Unidos. Hay quien dice que hay una situación con los contrapesos en el mundo. Sí, Angela Merkel definitivamente había sido la moderadora del mundo en su reinado. Es importante entender que la salida de ella quita esa figura. El presidente, no presidente, sino el ministro, el canciller Olaf Scholz no toma ese peso en el mundo. No tiene ese liderazgo. Exacto, ese liderazgo no lo tiene en el mundo y por eso quizá Putin estaba un poco aguantado, porque cada vez que pasaba algo, antes de pasar, Angela Merkel iba y se le metía en el Kremlin y él le soltaba a los perros, le ponía a los perros por ahí. No existe ese liderazgo hoy en día y eso va a ser muy duro. Pero, como decían ustedes y como decía Emil hace un rato, el SWIFT es lo único que nosotros podemos hacer para paralizar la economía realmente de Rusia. Pero eso no se va a hacer porque a Alemania le costaría muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, no tener esa vía con Rusia. Y más porque el gas que nos suplen, el 50% del gas, no lo suplen a un precio mucho más bajo que el gas que se puede comprar en otros lados. Pero definitivamente para el próximo otoño ya nosotros tenemos que tener una solución y esa solución se resuelve con dinero. Por lo tanto, tenemos que olvidarnos del crecimiento del Producto Interno Bruto en el mundo y concentrarnos en que estamos en tiempos de guerra. Emil, rápidamente, por favor. Bueno, rápidamente, yo no creo que exista un contrapeso. El término contrapeso, tengo problema con eso, pero no creo que exista, digamos, que un liderazgo que podamos decir que se concentre en una persona. Hay problemas, eso es evidente. El caso de Alemania es tétrico y vergonzoso, en mi opinión, para un país del tamaño de Alemania, tener el grado de dependencia que tiene de Europa, defender un proyecto como Nord Stream 2, que lo que iba a hacer era aumentar aún más la dependencia con Rusia. Después de gastar 10.000 millones de euros, decir que lo va a cancelar, eso da vergüenza, en mi opinión. No es la posición que asumiría un país fuerte, como se supone que es Alemania. Y Estados Unidos, evidentemente, tiene una crisis de liderazgo y tiene unos problemas domésticos tan grandes que no le permiten crear consensos fuertes respecto de qué hacer en el plano internacional. Fíjate que la salida de Afganistán fue desastrosa, con Haití ha mostrado una renuencia impresionante y obviamente con Ucrania también. El grado de liderazgo que Estados Unidos tiene ahora es más débil porque los problemas domésticos de Estados Unidos son muy, muy, muy grandes. Bien, pues gracias a ambos, gracias a Emil, gracias a Diego Sosa. Vámonos a pausa, venimos ya. Llega nuestro experto en tecnología, Juan Medina, que
el viernes pasado hizo una promesa y ahora la va a cumplir. La honra. Exactamente. O sea, tú no eres como algunos que no cumplen. No. Es día de cumplir. Igual que Ramón Matías Mella, que nació un día como hoy, vamos a dar el trabucazo de cumplir con este aparato, con el giveaway. Gracias a CDN, Claro Dominicana, Motorola y un servidor. Recuerde que todo aquel que cumplió con los requisitos de seguir estas cuentas y comentar puede participar en esta rifa. Ahora yo necesito que el equipo proyecte y se pueda ver esta plataforma. Ya hemos elegido los 938 participantes de este sorteo y más de 6.594 comentarios. Entonces, así es, Catherine. Vamos a darle vuelta a la tómbola eléctrica. Mucha suerte a todo aquel que participó para ganarse este Motorola G50 5G. A ver. Entonces vamos a darle automáticamente a ver quién va a ser el ganador de este dispositivo. Ahí está, ¿ya? No, dame un segundito. No, ese no. Dice responder, cogió fue uno de los comentarios. Espérense. Ok. Vamos aquí a darle automáticamente. Esto es en vivo, señores, esto es en vivo, ¿eh? Eso pasa, Esto es en vivo. A ver. Okay. Ahí va de nuevo. Lo mismo. Lo mismo. Otra respuesta. Sí, fue la respuesta. Vamos, que esto es en vivo y es bonito. Que salga un usuario. Que salga un usuario. Que salga un usuario. ¿Quién es? No, ese no. Otra respuesta. Eso va. ¿Por qué ahorita funcionó? Señores, esto es en vivo. Emociónense. Esto es ansiedad, nerviosismo. ¿Quién? No, nerviosismo. Vamos a elegir un ganador. Que salga un usuario. Que salga un usuario de 6.594 comentarios. Acaba de ganar licenciado José A. González. Licenciado José A. González, muchísimas felicidades. Acaba de ganarte el nuevo Motorola G50 5G. Pasa por los estudios de CDN para que puedas retirar tu nuevo dispositivo Motorola G50 5G. Se lo llevó José González. Te lo licenciado. ganaste. Cumpliste con los requisitos. Pasa por acá para que te tires tu fotografía recibiendo el dispositivo. Gracias a CDN. Qué bueno. Claro Dominicana, Motorola. Un placer, de verdad que sí. Me encanta cuando la gente, además de conectarse con nosotros y aprender de tecnología contigo, de informarse también sobre las vulnerabilidades del sistema, porque Juan siempre está muy pendiente de eso, de que la gente no cometa fraudes y sobre todo de que no caiga en fraudes, que no caiga en ganchos con la tecnología, pues se nos presenten estas oportunidades de ganar, amigo. Qué bien. Y qué chévere. Viene otra sorpresita por ahí. El viernes que viene vamos a conversar. Qué bien, qué bien. Pues gracias, Juan. Un abrazo para ti. Un abrazo. Feliz fin de semana. Al ganador. ¿Despedimos con Juan? ¿Nos vamos? Sí. Pues caballeros, damas, gracias. Bye, bye.